La primera pregunta sería, ¿es lo mismo Jesús antes de la cruz que después de la cruz? Martín, el apóstol Pablo hace una división bien marcada, ¿no? Antes de la cruz no hay cristianismo, no hay presentación de unas doctrinas cristianas. Después que Él resucita es que comienza el cristianismo. O sea, no es lo mismo Jesús antes que después, hay que dividir esas dos manifestaciones. Hay que dividirlo, por ejemplo, Pablo, el perito arquitecto, ¿no? El hombre que subió al paraíso y le dieron instrucciones, pues él mandó a hacer esa división. Por ejemplo, si tú lees a Romanos 7:4, que me gustaría que le dieras lectura a ese verso. Romanos 7:4. ¿Cómo no? Romanos 7:4 dice el Evangelio: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El apóstol Pablo nos mandó, nos aconsejó a que seamos del que resucitó y no de Jesús de Nazaret, porque las doctrinas de Jesús de Nazaret no eran cristianas, por causa de que él vino como judío, comió judío, vivió judío, practicó todas las doctrinas judías, y de hecho en Romanos 15:8, si tú puedes darle lectura a ese verso, nos dice cómo fue la conducta de Jesús de Nazaret. Claro que sí, Romanos 15:8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Exactamente. Al él ser siervo de la circuncisión, recuerda que la circuncisión es una mezcla de ley, Moisés, una representación de ley. Y entonces, ¿qué pasa? Él tuvo que venir como siervo a cumplir la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros imitamos a Jesús antes de la cruz, caemos en legalismo, que es lo que ha sucedido hasta este día. O sea, hay dos evangelios, que es circuncisión e incircuncisión. Los gentiles estamos llamados a aprovecharnos, a vivir por el evangelio de la incircuncisión. Pero ¿qué sucede? Que esa división no se hizo porque el único que la hacía era Pablo. Por lo tanto, como Pablo era el único que hacía esa división, él siempre nos mandó a servirle a Cristo después que resucitó. Bueno, ahí te dice que seas de otro, como si fueran dos Cristos. Como si fueran dos, sí. ¿Sí? Y es que vienen siendo dos, ¿no? Vienen Dice, siendo... para que seáis de otro, del que resucitó. ¿Y qué hacemos con el que vivió? Pues el que vivió, Pablo dice que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo imitamos conforme a la carne porque caímos en legalismo. Sí, ahí no hay cristianismo. O sea, antes de la cruz, Jesús se circuncidó al 8º día, lo circuncidaron, fue siervo de ese pacto. Antes de la cruz no había el evangelio de la gracia. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Sí, las doctrinas de Jesús de Nazaret hay que dejarlas. No podemos imitar a Jesús de Nazaret. Por ejemplo, si tú lees a Hebreos capítulo 6, si me haces el favor, Martín, ahí no, el apóstol dice que dejemos esas doctrinas. Mira lo que dice. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en cuanto a Jesús de Nazaret, él siempre decía, hay que dejar la doctrina de Jesús. Sí, hay que dejarla porque las doctrinas de Jesús de Nazaret antes de la cruz.